El día de hoy yo quiero compartir con ustedes, en esta misma serie de la obra de Dios en los hijos, el florecimiento de nuestros hijos. ¿Cómo es que ellos pueden llegar a florecer? ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto? Nosotros queremos que nuestros hijos les vaya bien en su vida, les vaya bien en el trabajo, en sus carreras, en sus profesiones, en sus matrimonios, que les vaya bien en la vida. Queremos que ellos florezcan. Anhelamos, deseamos que la generación que ellos vayan dejando sea una generación que realmente pese, que cuente. Eso anhelamos. Y para esto yo les voy a rogar que vayan conmigo, por favor, al libro de Efesios y vamos a leer los 3 primeros versículos. Efesios capítulo 6, del versículo 1 al versículo número 3. Y leo la palabra del Señor donde dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. El sermón del día de hoy lo voy a dividir en 3 partes. Vamos a ver en primer lugar que los hijos están llamados a obedecer. En segundo lugar vamos a ver que los hijos están llamados a honrar. Y en tercer lugar yo quiero ver que cómo es que los hijos, después de haber obedecido y honrado, es que llegan a ser florecientes, para luego ver con ustedes unas aplicaciones finales. Entonces, mi primer punto en esta mañana está centrado en el versículo número 1 de Efesios 6, donde dice lo siguiente. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Están oyendo los hijos? ¿No lo están oyendo? Yo quiero que esos hijos digan un amén. ¿Están oyendo los hijos? Está muy débil ese amén. ¿Están oyendo los hijos? Bueno, más o menos. Dice el versículo 1: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Lo primero que me llama la atención es esa palabra obedeced. La palabra obedeced en el original griego es una palabra que se traduce como hipakuo. Esto es un imperativo, es decir, que es un mandamiento. No es una opción, no es una posibilidad, no es ni siquiera una recomendación. Ese es un mandamiento. Dios manda a los hijos a obedecer a sus padres. Es un mandamiento y nosotros debemos siempre hacer exégesis del pasaje, de cualquier texto que leamos, debemos hacer una exégesis. Es decir, extraer lo que la Biblia nos dice. ¿Qué es lo que nos está transmitiendo? Y lo que nos transmite este texto, sin lugar a duda, lo que sale de este versículo es eso, que es un mandamiento. No es una posibilidad, no es una opción. El texto dice: hijos, obedeced. Eso es lo que dice el texto. Pero, ¿cuál es el sentido de lo que quiere decir esta palabra como obedeced? Bueno, el obedecer quiere decir o significa seguir instrucciones. Es decir, que cuando tu papá o tu mamá, querido joven o niño, te da una instrucción, no solo tienes que oírla, sino que tienes que seguirla. Obedecer quiere decir seguir instrucciones o estar sujeto a alguien. Cuando usted va conduciendo en cualquier calle y un vigilante, un uniformado lo señala y usted tiene que obedecer y seguir esa instrucción, porque si no van a haber consecuencias. Entonces, la obediencia aquí significa también
responder al llamado. Cuando alguien toca la puerta, uno sale a abrir y está respondiendo al llamado. Los porteros tienen esa habilidad. Un portero, alguien que está detrás de una puerta, cuando alguien toca, el portero sale a ver quién es. Eso es lo que quiere decir obediencia. Ahí se traduce ese hipocuo. Por ejemplo, dice la Escritura en el libro de Hechos 12:13, y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Ese a ver quién era, es ahí donde está esa palabra que se traduce así, hipacuo. En una actitud obediente está respondiendo al llamado. Los hijos deben de responder al llamado de sus padres, a la instrucción que ellos le dan. Ahora, una pregunta muy clara, muy lógica sería, ¿por qué deben los hijos obedecer? ¿Por qué motivo los hijos deben de obedecer? Bueno, hay varias razones por cuales los hijos deben obedecer a sus padres. En primer lugar, porque los padres son autoridad sobre los hijos. El Señor puso esa autoridad delante tuyo. Si no hubiera autoridad en este mundo, todo este mundo sería un completo caos. Dios estableció a los padres como autoridad en todo hogar. Por eso dice la Biblia en Proverbios 6:20, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Ellos son autoridad. Si papi dice no, es no. Si mami dice no, es no. Pero ellos son la autoridad sobre ustedes, hijos. ¿Por qué hay que obedecer a los padres? Bueno, aparte de que ellos son autoridad, es porque Dios a sí mismo lo ha establecido. Él dice, obedeced a vuestros padres en el Señor. Dios lo estableció así. Esa obediencia es una obediencia de tipo espiritual. Porque el texto nos dice, obedeced a vuestros padres en el Señor. Es algo espiritual. Dios es espíritu. Nuestra religión no es solamente mero fanatismo. Nuestra religión es algo espiritual. Nosotros creemos en el Señor, tenemos fe en Él, en su obra en la cruz. Eso es algo espiritual. No es algo tangible, no es algo que lo podemos tocar o medir. Es algo que lo creemos, que lo entendemos con el sentido de la fe. Por lo tanto, los hijos deben saber que Dios estableció este asunto de la obediencia como algo espiritual. Es en el Señor. Por eso dice Pablo a la iglesia de Colosas en el capítulo 3, versículo 20, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto es agradable al Señor. Cada vez que tú obedeces, hijo, a tu papi o a tu mami, eso a Dios le agrada. También está lo opuesto. Cuando tú desobedeces, eso a Dios le desagrada. Durante la semana que está pasando, fue una noticia pública el hecho de que muchas madres lloraban desconsoladas por la pérdida de sus hijos que estaban presos en las cárceles. En la cárcel, en la penitenciaría de Guayaquil, de Cuenca y de La Tacunga. Se formó un alboroto entre bandas, hubieron masacres, muertes violentas, muertes crueles. Y las madres llorando por sus hijos. Y yo creo que ese es el resultado de lo que los padres o las madres han dejado de hacer. Padres, si no quieren llorar en el futuro,
trabajen con sus hijos en el presente. Porque eso fue una evidencia muy clara de cómo ellos seguramente no han hecho lo que tenían que hacer como padre o como madre. Y salieron hijos contumaces. Mi segundo punto tiene que ver con el aspecto de la honra. El versículo número 2 de Efesios 6 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Primero está la obediencia. Obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Ya ahora no estamos hablando de la obediencia, estamos hablando de la honra. ¿Es lo mismo obedecer que honrar? Bueno, no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. La palabra honrar es otra palabra en el griego, que es la palabra timao. Y estaba pensando que tal vez esa palabra es donde se deriva nuestra palabra que dice timbrador o timador. Pero honrar quiere decir, traducido a nuestro idioma del griego, quiere decir fijar un precio. Es decir, cuánto tú le pones a esto que vale. Eso quiere decir honrar. Quiere decir también estimar. Quiere decir valorar. En otras palabras, mostrar una alta estima e incluso venerar. Pero no olviden ese ponerle un precio. ¿Cuánto es la estima? ¿Cuánto es el precio que tu hijo le pones a tu padre? ¿O le pones a tu madre? ¿Cuál es el valor que tú le has asignado a él o a ella? ¿El valor es muy alto o el valor es muy bajo? ¿Cuál es el valor? El valor, por supuesto, para los hijos debería ser inestimable. Porque uno recuerda todo lo que los padres han hecho por nosotros. Con padres imperfectos, con padres débiles. Pero los padres nos han corregido, nos han alimentado, nos han cuidado, nos han llevado al médico y todo lo que hace un padre que se preocupa por sus hijos. El valor que debe tener un hijo por su padre o su madre es un valor inestimable. Si tú estás viviendo, niño o joven, aún con tus padres, tienes que apreciarlos sobremanera, estimarlos. Estás en el techo de ellos, te han provisto de una cama, te proveen de ropa, te proveen de alimentos. Aprecia a tus padres. Ámalos, respétalos. Ahora, por el contrario, si tú eres respondón, si tú eres indiferente a lo que él piense o a lo que él te diga o la manera como él te corrige, si tú eres criticón con ellos, si estás hablando de tus padres o de tu madre a espalda de ellos, si tú les mientes, eso significa que no los estás honrando. No le estás dando el precio que ellos realmente deben tener. Dios manda a los hijos a que honremos a nuestros padres. Ahora, no tenemos padres perfectos. Ellos se equivocan y lo seguirán haciendo, se seguirán equivocando. Pero el Señor nos llama a honrarlos, aunque sean imperfectos, aunque sean débiles. Dios fue quien colocó a los padres delante de nosotros. Tú no elegiste a tus padres. Yo no elegí a mis padres. Nadie ha elegido a los padres. Y es nuestro deber, porque Dios lo manda, honrarlos. Cuando Cristo vino aquí a la tierra,
Él sabía lo que venía. Pero una de las cosas que los discípulos hicieron fue honrarlo. Pero él demostró haciendo eso, honrando a su Padre. Sin embargo, todos aquellos que se pusieron a Cristo no lo honraban. Yo he encontrado que en la vida hay muchos hijos que deshonran a sus madres y a sus padres. No lo estiman lo suficiente. No se preocupan por ellos lo suficiente. Dice en Juan 8, 48 y 49, contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Eso le decían a Jesús. Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Así era esta gente. Deshonraban al mismo Cristo. ¿Cuánto valen tus padres para ti, querido joven? Hijo, ¿cuánto valen tus padres para ti? Porque el valor que les das a ellos será el grado de tu honra hacia ellos. Si tú les das un valor muy alto, tu estima va a ser alta. Si tú le das un valor muy bajo, la estima va a ser muy baja. La honra va a ser muy baja. El respeto va a ser muy bajo. Tú vas a las Escrituras y tú encuentras que el Señor Jesucristo tomó a 12 hombres y con 12 hombres transformó el mundo. Los instruyó, pasó tiempo con ellos, les enseñó, les habló. Eran hombres imperfectos, cometían errores. Estos hombres se equivocaron muchas veces. Incluso uno de ellos lo negó por 3 ocasiones. Pero los 12, 11 de ellos aprendieron a honrarlo, a pesar de sus defectos. Es decir, que 11 de ellos lo tenían en alta estima. Pero para uno de ellos, lo que Cristo valía, el valor que le daba a Cristo, ¿sabes qué fue? 30 piezas de plata. Ese era el valor que le daba a Cristo. Ese era el valor que tenía ese hombre para el Señor. Tú vales 30 piezas de plata. Dice la Escritura en Mateo 27, 3 y 9. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento, no arrepentimiento, remordimiento, y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Versículo 9. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado. Ahí está la palabra nuestra, la palabra en griego que es timao. Era un precio ya fijado. El precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel. ¿Cuánto valen tus padres para ti? Pero por otro lado, dice el mismo texto, honra a tu padre y a tu madre. Y luego añade Pablo que es el primer mandamiento con promesa. Dios manda a los hijos a obedecer y Dios manda a los hijos a honrar. Pero en este último mandamiento, Él dice, ese es un mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿De dónde sale esta promesa? ¿De dónde viene? Bueno, nace sin lugar a dudas del corazón de Dios.
Y eso Dios ya lo había establecido, lo había dicho en el Decálogo, en la ley, en los mandamientos que dio en el Antiguo Testamento a Moisés. Dice allí en Éxodo 20:12, este quinto mandamiento, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea que si alguien honra a los padres, lo que va a tener es larga vida. Esa es una promesa. Es el primer mandamiento con promesa. No estoy seguro si sea realmente el único, porque también el número 2 tiene una promesa del Decálogo. Ahora, esa promesa es Dios quien la ha hecho. Es Él quien la ha prometido. No fueron los sacerdotes, no fueron los levitas, no fue Moisés, es Dios. Pero hay dos cosas importantes que nosotros tenemos que ver con respecto a esta promesa de Dios. El texto dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. El texto de Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es una promesa. Hay dos cosas importantes que vale la pena señalar en cuanto a las promesas. Segunda de Corintios 1:20 dice lo siguiente: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas que tú encuentras en la Biblia, dicen que hay más o menos como 33,000 promesas. Todas las promesas, todo lo que Él ha prometido ahí, son en Él sí y en Él amén. Pero luego añade la Escritura y dice: para la gloria de Dios. O sea que esas promesas son confiables a causa de su gloria. Eso es lo primero que tenemos que saber. Él ha prometido cumplir esa promesa a los hijos. Cuando tú honres a tus padres, Él ha prometido cumplir esa promesa para su gloria. Y su gloria Él no la comparte con nadie. Pero lo segundo es lo que dice Números 23:19 con respecto a las promesas de Dios. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Lo ha hablado y no lo cumplirá. ¿Por qué es confiable la promesa de Dios? ¿Por qué son confiables? ¿Por qué son ciertísimas? ¿Por qué son verdaderas y seguras? ¿A causa de quién es Dios? Esa es la respuesta. A causa de su naturaleza. Dios no es hombre para que mienta. No es como nosotros que hoy decimos sí y mañana decimos no. No es como nosotros que hoy tenemos una idea y mañana la cambiamos. Dios no es así. Dios es perfecto. Él es sabio. Y la naturaleza de Él no le permitiría una promesa romperla, quebrantarla. Entonces las promesas de Él son ciertas a causa de su gloria, pero en segundo lugar, a causa de su propia naturaleza, a causa de lo que Dios mismo es. Habiendo visto entonces que nuestros hijos, el deber de ellos es obedecer y honrar, vamos al tercer punto: hijos florecientes. ¿Cómo es que nuestros hijos pueden llegar a florecer en esta vida? No queremos que hijos terminen en la penitenciaría. No queremos que nuestros hijos o nuestras hijas fracasen en sus matrimonios. No queremos que nuestros hijos pertenezcan a una banda de asaltantes o de corruptos en este país. No queremos eso. Queremos que nuestros hijos tengan la bendición del Señor. Queremos que Dios dirija sus pasos. Eso queremos. Un padre sensato, prudente,
quiere eso para con sus hijos. ¿Cómo nuestros hijos pueden llegar a florecer? Leamos el versículo 3 de Efesios 6. Dice allí, después de haber obedecido y honrado a los padres, el Señor dice, para que te vaya bien, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien. Cuando un hijo o una hija aprende y practica obediencia, aprende y practica sujeción u honra, le va a ir bien. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa. Esa es la promesa. En otras palabras, esa promesa es algo bueno, es algo beneficioso, es algo que a mí me gusta. Pero antes de que me vaya bien, debo honrar a mis padres y debo obedecerles. El florecimiento viene después de la obediencia y después de la honra. Dice la Biblia, para que te vaya bien. ¿Qué es ese bien? Bueno, ese bien es, gramaticalmente hablando, es un adverbio. Y los adverbios modifican o complementan el verbo o el adjetivo. Aquí el verbo es vaya, de ir. Para que te vaya bien. Ese es el adverbio. Bien aquí está modificando a ese verbo ir. Podría ser para que te vaya mal. Ese es otro adverbio. Pero no, la respuesta de Dios es para que te vaya bien. Pero nuestro Dios te dice para que te vaya bien, que eso quiere decir, en otras palabras, para que vivas bien. Para que te vaya bien en la vida, para que vivas bien. Ahora, no es solo vivir en la vida del cristiano lo importante, sino es vivir con la bendición del Señor. No estamos hablando de opulencias, no estamos hablando de exageraciones, estamos hablando de vivir con la bendición del Señor. ¿Sabes cuándo es eso? Cuando en ti hay paz. Cuando en ti hay gozo. Cuando no vives angustiado por cosas que te rodean. Hay gente que no puede dormir por las deudas. No puede dormir por el terror a la pandemia. Y están tensos, angustiados, temerosos. Mi hermano, la promesa del Señor es para que te vaya bien. Si tú has aprendido siendo adulto, si tú has aprendido a ahorrar u honraste a tus padres, obedeciste a ellos, no tienes por qué temer porque te va a ir bien, salvo que no lo hayas hecho. Esa es la promesa de mi Señor. Nos irá bien, para que vivas bien. No es solo vivir, es vivir bien. ¿De dónde viene esta declaración? Viene del Antiguo Testamento. Éxodo 20:12, una vez más, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hónralos. ¿Para qué? Para que los días en los que tú estés en la tierra sean prolongados. Tener una buena vejez. Deuteronomio 5:16, que es un texto de la segunda ley, dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Los padres queremos, anhelamos que a nuestros hijos
les vaya bien en sus estudios, en sus profesiones, en sus matrimonios, en su salud, en la vida. Déjame contarte la historia de Santiago y Hugo. Estos eran dos muchachos del barrio donde yo vivía hace años. Y ellos tenían una familia pobre, tenían padres trabajadores, honestos, y siempre andaban corrigiendo a estos dos jóvenes. Ellos eran mayor que mí, como con 5 o 6 años más. Entonces, cuando yo tenía como 14 años, uno de ellos, Hugo, se fue al servicio militar. Cuando regresó del servicio militar, regresó siendo otra persona. Y empezó a delinquir. Empezó a asaltar gente, a subirse a los buses. Y yo soy testigo cómo su papá y su mamá los cogían, los corrían con látigo. Era una corrección constante y permanente. Claro, en el entendimiento que ellos tenían, ellos no eran una familia cristiana. Hugo, después de un asalto, aparece ahí un militar de civil. Después de asaltar el bus, cuando se va yendo, el militar se levanta, saca la pistola y le dispara en el pulmón. Y él murió ahí. Y el otro hermano, Santiago, empezó a ir a la iglesia, pero tomó la iglesia como algo a la ligera. Y ahora está envuelto en un inframundo, en un mundo subreal, envuelto en drogas y alcoholismo. ¿Sabes? Así es cuando los hijos no obedecen a sus padres y no los honran. Y para mí eran tan parecidos el uno del otro, tenían como las mismas facciones. Siempre los recuerdo y es una tristeza que viene a mi corazón, porque así hay hijos que a veces hacen cosas que parecen insignificantes. Pero hay hijos que empiezan a desobedecer, a mentir, a hacer las cosas a escondidas y en la vida les va mal, terminan mal. Quiero llegar a una aplicación y voy a mencionar 5 aplicaciones antes de terminar. Número 1, para los padres. Padres, madres, enséñales a obedecer a tus hijos. Enséñales. La obediencia de los hijos debe empezar a temprana edad. La obediencia debe ser a la primera. No es que ya van 2, ya sabes lo que pasa a la tercera. No. Es a la primera que los hijos tienen que obedecer. Recoge las cosas que vamos a salir. Apaga el televisor y vete a estudiar. Ándate a bañar en este momento. Es que tienen que obedecer a la primera. Si los padres no le enseñan a obedecer a sus hijos, el resultado va a ser hijos probablemente como Santiago o como Hugo. Y van a terminar mal. Los padres debemos enseñarle a nuestros hijos obediencia. Y no dejes pasar una desobediencia de ellos. No es, en otras palabras, la obediencia que ellos tienen que cumplirla cuando ellos quieren, sino cuando tú hablas, porque tú eres autoridad sobre ellos. Número 2, enséñales a honrar. La honra tiene que ver con la actitud. Eso quiere decir que cuando tú les das una orden, no solamente que deben obedecerla, sino que deben tener una buena actitud para contigo.
Ellos pueden obedecerte, pero al mismo tiempo pueden deshonrarte. ¿Qué es eso, pastor? Déjame decirte algo. Tu hijo duerme hasta las 11 de la mañana y tú ya ves que tiene que hacer tareas, tiene que estudiar, tiene que limpiar su habitación, tiene que arreglar el baño y sigue durmiendo. Y tú vas, entra, levántate ya y arregla el cuarto. Y él o ella se levanta, que sí, que no, que... Y empieza a hacer lo que tú le has dicho, pero lo empieza a hacer de mala gana. Empieza a hacerlo con una mala actitud. Empieza a hacerlo quejándose. Sabes que él está haciendo lo que tú le has dicho, pero no te está honrando. A veces yo he visto aquí algunos niños, ya no he visto mucho eso y me alegra que todos los niños aquí estén bien educaditos. Significa que los padres están trabajando con ellos. Mire ese Samuelito, ese ejemplo de niño ahí. Y la hermanita más chiquita todavía. Ellos van a aprender. Pero a veces cuando veo a esos niños que se levantan y están inquietos corriendo, te sientas aquí. Mi hermano, quiero que sepas algo. Aquí está un hombre que ha tenido 4 hijos. Y míralo cómo están mis hijos, bien educaditos también. Bien comportaditos los 4 ahí. Mira, ya está la otra. Bueno, no lo estoy diciendo para tirarme flores, mi hermano. Hemos tenido nuestros días también, nuestros problemas. Pero quiero decirte que también hemos criado hijos. 4 hijos. Hemos viajado con nuestros 4 hijos. Y ellos saben de lo que estamos hablando. Enséñale a tus hijos a honrar. Lo bíblico es que ellos obedezcan y honren al mismo tiempo. Así que cuando tú le des una orden, mira también la actitud de ellos para ver si te están honrando. Mírale las cejas. Mírale el rostro. Date cuenta de sus manos y esos como que tiemblan a veces. Date cuenta y corrígelo a tiempo. Porque cuando ellos llegan a ser de jóvenes, lo que son respondones y rebeldes, el único culpable eres tú, papá o mamá. En tercer lugar, trabaja con el corazón de ellos. No busques la apariencia externa. Nosotros a veces queremos que los hijos estén bien comportaditos y ellos dan una apariencia frente a nuestros ojos, pero su corazón no está allí, su corazón está maldiciéndonos tal vez. Trabaja con el corazón de ellos. En otras palabras, asegúrate de que lo que hacen es con una buena motivación, que es de corazón. En otras palabras, que es como para el Señor y no para los hombres. Acércate a ellos, ponle tu rostro frente al de ellos y háblales con amor, háblales con ternura, háblales por qué tienen que hacer lo que tienen que hacer de una buena manera. Trabaja con el corazón de ellos. Nosotros nos hemos acostumbrado solamente a dar instrucciones, haga esto y parecemos como dictadores. Pero nunca les hablamos al corazón. Y hazlo porque yo lo digo. No, es que no es así porque tú lo dices. Porque así espantamos a los muchachos. En cuarto lugar, corrige cuando debas hacerlo y corrige sin temor. La corrección tiene diferentes matices. Puede ser una corrección verbal, puede ser una amonestación simple o un llamado de atención, pero corrige. Si algo está mal, mira hijo, eso no está bien lo que hiciste. Llámale la atención, habla con él, habla con ella, hazle ver su error. ¿Está oyendo Elías?
Muy bien. Y en quinto lugar, disciplina cuando sea necesario. Especialmente cuando desafíen tu autoridad. Eso no lo debes dejar pasar nunca. ¿Has visto esos muchachos que se te ponen gallito ahí? No, es que eso es ahí mismo paleta. Eso que se te ponen pico a ti ahí a responderte y tú estás... Eso no lo puedes tolerar. Cuando sea necesario, aprende a corregir, que no te pese la mano. No es el momento para hablar, pero eso va a haber, el último tema lo vamos a hablar sobre eso, sobre la disciplina en los muchachos. El próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos viendo los peligros del desenfreno y las ganancias de la sabiduría para los hijos. Los peligros del desenfreno y las ganancias de la sabiduría. ¿Qué queremos? ¿Hijos desenfrenados? Como carros que no tienen freno, que van abarrajando y tropezando y chocando y destruyendo todo lo que hay a su paso. ¿O queremos hijos sabios que miren bien sus pasos y digan, no, por aquí no es por acá? Bueno, eso es lo que veremos Dios mediante el próximo domingo.